con... Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el tema diagonalización de matrices que se puedan diagonalizar, y cómo detectarlos, ¿no?, cuando se pueden diagonalizar. El último resultado que habíamos visto, que medio resumía todo lo que pudimos aprender la vez pasada, era el siguiente. Si nos daban una matriz de n por n, y encontrábamos todos los autovalores de la matriz, R autovalores, pongámosle, entonces, para las condiciones equivalentes a que la matriz fuera diagonalizable son las siguientes. Que si miramos los subespacios E sub lambda I, que recuerdo eran los núcleos de A menos lambda I por la identidad, o sea, para cada autovalor buscamos el núcleo de A menos lambda por la identidad, es decir, el espacio generado por los autovectores asociados a ese autovalor. Una cosa que habíamos visto, que a distintos autovalores les correspondían subespacios que eran independientes entre sí, que estaban en lo que llamamos en suma directa. Y bueno, para que la matriz sea diagonalizable, lo que tiene que pasar es que los espacios de autovectores asociados a cada autovalor, si los juntamos todos, generan todo el espacio, K a la n. O también esta otra propiedad así más del polinomio, lo que llamamos el polinomio característico, y era que el polinomio característico, si lo factorizamos, ¿no?, ya sabemos que tiene las raíces lambda 1 hasta lambda r, entonces lo podemos factorizar como x menos lambda 1 a una cierta potencia, n1, x menos lambda 2 a otra potencia, n2, así hasta el último monomio, x menos lambda r a la nr. Para que fueran diagonalizables, lo que tenía que ocurrir es que esas exponentes, que se llaman la multiplicidad de la raíz o multiplicidad del autovalor, que esos números, que habíamos visto que en general eran mayores o iguales que la dimensión del conjunto del espacio generado por cada autovector, bueno, que hubiera igualdad a ese nivel. O sea, cada multiplicidad de cada raíz coincidiera con la dimensión del espacio generado por los autovectores asociados a esa raíz. En general, la desigualdad que vale es que la dimensión esa es menor o igual que la multiplicidad cuando coinciden para todas las raíces, entonces la matriz es diagonalizable. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, como lo vimos en algunos ejemplos que nos cruzamos, lo que hay que hacer es calcular los autovalores a como sea. No siempre es fácil porque el método que tenemos es calcular raíces, pero bueno, supongamos que podemos calcular los autovalores. Buscamos esos espacios E sub lambda, los núcleos de A menos lambda por la identidad, esos son fáciles de encontrar, y bueno, una vez que conseguimos todos esos subespacios, lo que vemos es qué dimensiones tienen, y si las dimensiones esas suman la dimensión total del espacio, la matriz es diagonalizable, y la diagonalizamos encontrando bases de cada uno de estos subespacios. Juntamos todas las bases de todos estos subespacios E sub lambda, y juntando todas esas bases lo produce una base que sirve para diagonalizar a la matriz. La matriz escrita en esa base, con ese cambio de base queda diagonal. Y en la diagonal aparecen los autovalores ordenados. Bueno, eso es de la clase pasada. Hoy vamos a hablar de otro polinomio que se le puede asociar a una matriz, que también está vinculado a la posibilidad o no de diagonalizar una matriz. Y aparte también es un polinomio que arroja un poco más de luz sobre el polinomio que ya estudiamos, que es el polinomio característico. Recuerdo el polinomio característico, que lo anotamos con la letra G sub lambda, lo definimos como el determinante de X por la identidad menos la matriz. Este otro polinomio que le vamos a asociar a una matriz de n por n se va a llamar polinomio minimal. Y para decir que es el polinomio minimal que le asociamos a la matriz, necesitamos adoptar algunas notaciones, algunas cuentas que vamos a hacer.
La cuenta principal que nos va a ocupar es cuando tenemos un polinomio con coeficientes en K, incógnita X, como está escrito ahí, A sub 0. Pensémoslo como A sub, acá no lo puse, pero pensémoslo como A sub 0 por 1, más A sub 1 por X, más A sub 2 por X cuadrado, más A sub R por X a la R. O también incluso pensémoslo como A sub 0 por X a la 0, ¿no? Como que el término independiente es el coeficiente de la X con grado 0. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es una evaluación del polinomio en la matriz A. A es una matriz de n por n. Lo que vamos a hacer es evaluar el polinomio en la matriz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer la cuenta que resulta de reemplazar X y las potencias de X por A y las potencias de A. O sea, donde diga X vamos a poner A, donde diga X cuadrado vamos a poner A al cuadrado, donde diga X cubo, A al cubo, donde diga X a la R vamos a poner A a la R. Y donde esté el término independiente del polinomio, A sub 0 por 1 o A sub 0 por X a la 0, vamos a interpretar que lo que hay es, o lo que vamos a poner allí es, entre comillas, A sub 0 por A elevado a la 0. Es decir, vamos a poner A sub 0 por la identidad. O sea, resumiendo, vamos a llamar P de A al polinomio de n por n también que se obtiene de hacer la siguiente cuenta. En vez de A sub 0 ponemos A sub 0 por la identidad de n por n, en vez de A sub 1 por x ponemos A sub 1 por A, en vez de A sub 2 por x cuadrado, A sub 2 por A cuadrado, y así hasta la última potencia. A esto llamamos la evaluación del polinomio en la matriz A. Es otra matriz de n por n. Habíamos hecho alguna cuenta de esta, yo había adelantado que este tipo de cuenta nos iba a interesar, y curiosamente esta cuenta es fácil de hacer cuando la matriz es diagonal, o incluso también cuando es diagonalizable. Habíamos visto que las potencias se calculan de manera sencilla, y también este tipo de combinaciones lineales de potencias, que no es otra cosa esto, una combinación lineal de potencias de A y de la identidad. Esta cuenta es fácil de hacer si uno consigue diagonalizar la matriz. Bueno, lo que vamos a ver es que hacer esta cuenta y estudiar lo que da y demás, también ayuda al revés, ayuda a diagonalizar la matriz A original. Para el caso, venimos trabajando en paralelo, ¿no?, con matrices y transformaciones lineales. De modo que si también tenemos una transformación lineal de V en V, un espacio de dimensión n, el chart acá dice A1 por A sería un escalar por un escalar por una matriz, sería. O sea, ahí alguien me pregunta en el chat qué quiere decir estas operaciones. Acá las operaciones son números por matrices, como sabemos hacer, ¿no? Cuando multiplicamos un número por una matriz, distribuimos el número por dentro de toda la matriz. Acá lo escribí con punto, y quiere decir eso. Bien. Estaba en esto de hacer una cuenta similar, pero con una transformación lineal. Si nos dan una transformación lineal de V en V, vamos a llamar, y tenemos el mismo polinomio de recién, vamos a llamar la evaluación del polinomio en la transformación, el reemplazar la variable x del polinomio por la transformación lineal. Pero acá hay que aclarar un poco más. Donde dice x vamos a poner f. Y acá va a ser la multiplicación de un número por una transformación lineal. Eso es una cosa que se puede hacer perfectamente, ¿no? Multiplicar un número por una transformación lineal. Cuando aparezca x cuadrado, en vez de x cuadrado vamos a poner f compuesta con f. Eso se suele abreviar f al cuadrado, como si fuera una multiplicación. Pero bueno, el significado que tiene f al cuadrado es f compuesta con f. Si pensamos un rato en la relación entre transformación lineal y matriz, componer una transformación lineal f consigo misma es lo mismo que elevar la matriz al cuadrado. O sea que estas cuentas están muy vinculadas, como vamos a ver ahora. Bueno, después vendría a sub 3, donde reemplazamos a sub 3 por x3 al cubo por a sub 3 multiplicando la transformación lineal f compuesta con f, que abreviamos f al cubo.
Y así siguiendo con todas las potencias de la variable x, y terminando con la última, que es x a la r, que se reemplaza por f compuesta con f, compuesta con f, r veces, que también lo vamos a abreviar coherentemente f elevado a la r. Bueno, esta cuenta es una combinación lineal de transformaciones lineales, así que el resultado es una transformación lineal, ¿sí? Números por transformaciones lineales se puede hacer, se pueden sumar distintas transformaciones lineales, y lo que se obtiene es una transformación lineal de V en V, que vamos a llamar P evaluada en F. Bueno, esta propiedad es importante, acá no demostramos casi nada, pero esta, como tiene una demostración transparente y que además el método en que lo demostramos ilustra en cómo hay que hacer las cuentas luego, la vamos a presentar, la demostración de esta propiedad. La propiedad dice que si tenemos una matriz de n por n, cualquier matriz, siempre vamos a poder encontrar un polinomio no cero, el polinomio que no sea el polinomio cero, que cuando hacemos la evaluación del polinomio en la matriz, reemplazamos la x por a, las potencias de x por las potencias de a, el término independiente multiplicado por la identidad, y hacemos la cuenta de todas esas matrices, el resultado final nos va a dar 0, acá debe entenderse el 0 de las matrices, el 0 de n por n, ¿no? O sea, esta matriz da como resultado la matriz de todos ceros. O sea, siempre hay un polinomio que cuando evaluamos la matriz en ese polinomio, el resultado es la matriz 0. Bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tendría que haber un polinomio que se va a anular cuando reemplazamos la variable por la matriz A? Consideremos el siguiente conjunto de vectores en K a la n por n. Pensamos en el espacio vectorial K a la n por n de matrices de n por n, y formamos esta lista de vectores, que son la identidad A al cuadrado, A al cubo, hasta A elevado a la n cuadrado. O sea, agarramos la dimensión n, o el tamaño de n de la cantidad de filas, lo elevamos al cuadrado, y hacemos A elevado a esa potencia. Fíjense que esto es una lista de vectores, que si uno los cuenta, hay uno por cada potencia hasta llegar a n al cuadrado, y hay uno más, ¿sí? Porque está la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, hasta la potencia n al cuadrado, y después está de parte la identidad en la lista. O sea que en esta lista hay n al cuadrado más 1 vectores. Y estos n al cuadrado más 1 vectores viven en K a la n por n, que como sabemos, porque le conocemos una base muy fácil, este espacio vectorial tiene dimensión n al cuadrado. Es decir, que esta lista tiene más vectores que la dimensión. Entonces sabemos, porque aprendimos de espacios vectoriales, que en una lista que hay más vectores que la dimensión del espacio, esa lista es necesariamente linealmente dependiente. No pueden ser todos estos independientes, porque son n al cuadrado más 1, y entonces la dimensión sería más grande que n al cuadrado más 1, y eso no es así. La dimensión es n al cuadrado. Así que estos que están acá son linealmente dependientes. Eso quiere decir que tiene que haber una combinación lineal de todos ellos, no todos los números ceros los que intervienen en la combinación lineal, y que el resultado de esa combinación lineal de la matriz de ceros. Eso es la definición de linealmente dependiente, como linealmente, o sea, linealmente dependiente quiere decir que no es independiente. Entonces, si no es independiente, quiere decir que esta ecuación con incógnitas alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa sub n cuadrado, tiene que tener alguna solución donde no todos sean 0. Eso quiere decir que no son independientes. Bueno, pero si uno relee esto, lo que tiene acá es un polinomio evaluado en la matriz A. Si uno piensa en el polinomio P de x igual alfa 0 más alfa 1 por x, más alfa 2 por x cuadrado, más alfa sub n cuadrado por x a la n cuadrado,
Este es un polinomio no cero, porque no todos los alfas son cero, así que no es el polinomio cero. Y si uno evalúa este polinomio en la matriz A, o sea, si reemplaza las potencias de X por las potencias de A, y alfa 0 por la identidad, lo que tiene es la cuenta de arriba. Pero la cuenta de arriba da 0, por lo que estamos suponiendo. Entonces, esta combinación lineal que la hemos reinterpretado como la evaluación de P en A, da como resultado el polinomio 0 de n por e. Probamos en forma directa y constructiva que hay un polinomio que se anula en la matriz. ¿Por qué digo constructiva? Porque esto da la idea de cómo construirlo al polinomio. Lo que hay que hacer es formar la lista de las potencias de A y tratar de ver si son, a partir de qué momento son dependientes. Ahora vamos a poner ejemplos de eso. Bueno, una propiedad evidente que se desprende del anterior es que si hay un polinomio que hace este trabajo, perdón, vamos a mover de vuelta para arriba. Si hay un polinomio que hace este trabajo, que hace que P de A sea 0, o que la evaluación esta del polinomio 0, primero podemos ver cuál es el término de grado máximo acá y dividir por el coeficiente S y nos va a quedar un polinomio que se llama mónico, ¿no? Con coeficiente principal igual a 1. No sé cuál será acá, porque en esta expresión no estamos seguros de cuál es el último que no da 0, pero si hay alguno que es el grado máximo que no da 0, dividimos por ese número y nos va a quedar un polinomio que se llama mónico, ¿no? Del coeficiente principal. El coeficiente de grado mayor es 1. Y no solo eso, podemos elegir este polinomio de modo que tenga el grado más chico posible. O sea, buscamos entre todos los polinomios que hacen este trabajo, cuál es el que tiene grado menor. Como el grado es un número finito, alguno va a ser de grado menor que los otros. Y bueno, ese polinomio que hay de grado mínimo, más chico posible, y que además es mónico, que su coeficiente principal es 1, lo vamos a llamar el polinomio minimal de la matriz. El mínimo polinomio, perdón, el polinomio de grado mínimo, mónico, insisto, que Q, que cuando evaluamos Q en A me da la matriz de ceros. A ese polinomio lo vamos a llamar el polinomio minimal. Por ahí un poco más delicado es probar que hay uno solo de grado mínimo que hace este trabajo, o sea que no hay dos polinomios Q y Q' que hacen este mismo trabajo y que los dos tengan grado mínimo, ¿no? Y sean mónicos antes. Eso se puede probar, no es muy difícil, pero bueno. Hay un único polinomio que hace este trabajo y lo vamos a llamar el polinomio minimal, muy importante para nosotros, y en símbolos lo vamos a llamar M sub A. M de minimal sub A porque es de la matriz A. Bueno, voy a poner algunos ejemplos sencillos de cómo calcularlo. En la práctica van a tener que hacer otros. Como se sabe acá, yo hago los ejemplos sencillos nada más. Bueno, tomemos el polinomio, la matriz, perdón, que está escrita allí, 2, 0, 1, 2, y busquemos el polinomio minimal. Entonces, como decía, la demostración que acabamos de demostrar provee un método, porque lo que hay que hacer es formar las potencias de la matriz A y ver a partir de qué momento se vuelven dependientes entre sí. Lo vamos haciendo paulatinamente, para saber que no nos pasamos de largo. No sé qué pasa acá. Ahí está. Entonces, la primera matriz de la lista es la identidad, la segunda es la matriz A. Entonces chequeamos, ¿no? Por supuesto, la matriz sola, identidad, es independiente, entonces esa sola no la vamos a poner. Empezamos haciendo la lista con la identidad y A. Identidad y A. Nos fijamos si estas dos son independientes. Bueno, cuando hay dos vectores, dos matrices, lo que sea, dos vectores, es fácil ver si son independientes. Bueno, en el caso real, por lo menos, es fácil ver que una matriz no es múltiplo de la otra, se hace en un renglón. Así que estas dos son independientes, así que esta lista con 2 es independiente. No tenemos que seguir agrandando la lista. ¿Cómo la agrandamos? Bueno, le agregamos la matriz A elevada al cuadrado.
A elevada al cuadrado es esta que está acá, si no me equivoco. 4, 4, en la primera columna, 0, 4 en la segunda. Entonces la lista ahora tiene 3 matrices, 3 vectores. Nos preguntamos si ahora son independientes, siguen siendo independientes o pasaron a ser dependientes. Entonces planteamos a ver, claro, si este problema, incluso, como lo venimos haciendo así de modo paulatino, podemos hacerlo un poco más fácil incluso la respuesta de esta pregunta, porque ya sabemos que los dos primeros son independientes entre sí. Entonces la pregunta si los tres son independientes o independientes, se responde viendo si el nuevo, el agregado, es dependiente con las anteriores o no. Entonces queda un problema con un poco menos de incógnitas. O sea, no hace falta hacer una combinación lineal de los tres e igualarla a 0, a la matriz de ceros, para ver si hay solución no trivial de ese sistema, sino basta con chequear si la nueva matriz agregada a la lista sigue siendo independiente con las anteriores o no, o es dependiente. Entonces planteamos si la 4, 0, 4, 4 es una combinación lineal de las dos primeras de la lista. Bueno, si... No entendí de dónde salió esa matriz de 4, 0, 4, 4. Es cuando elevás, lo que estoy queriendo hacer es esta lista de matrices. Identidad, en este caso 2 por 2, a al cuadrado, al cubo, a la cuarta, pero no voy a hacer trabajar a lo loco, voy a frenar cuando la lista esta quede dependiente. En cuanto quede dependiente, ahí paro. Entonces las matrices... Una pregunta. Sí. En la práctica nos conviene, en este caso tal vez era fácil porque multiplicar una matriz por otra es más sencillo, pero ¿deberíamos diagonalizar la matriz A en la práctica? No, digamos, si la podés diagonalizar a la matriz A, todo lo que estoy hablando es al cohete. Porque si la podés diagonalizar, esa matriz ya está, ya la tenés, es tuya, ya la domesticaste, digamos. Ah, ok. Esta idea es para domesticar matrices que no se pueden diagonalizar. Ah, ok. O para saber si una matriz que te dan, digamos, es diagonalizable o no. Esta es otra técnica para ir a ese lado. Hay un par de preguntas. Puede ser 4014, que le metí la pata con la matriz. Una consulta. Sí, me parece que profe, no, pero bueno. Sí, o sea, No, o sea, decimos. Perdón, ¿es solamente elevar al cuadrado? Sí. O sea, elevar al cuadrado es multiplicar la matriz por sí misma, ¿no? Con la multiplicación de matrices. Claro. O sea, yo lo escribo abreviado ahí pero bueno, acá lo que hay que hacer es esta matriz por sí misma con la multiplicación que hay de matrices, ¿no? Que fila por columna, fila por columna, fila por columna, etc. Y acá me parece que está bien hecha la cuenta, ¿no? 2 por 2, 0 por 1, 4. 2 por 0, 0 por 2, 0. 1 por 2 más 2 por 1, 4. Y 1 por 0, 2 por 2, 4. Sí, está bien hecha la cuenta. Esta matriz al cuadrado con la multiplicación de matrices es la que está allí. Sí, tuve una consulta. Sí. Claro, acá, o sea, tenés que calcular potencias de matrices altas y no tenés el método de la diagonalización para calcularlas. O sea, tenemos que ponernos a hacer la multiplicación una por una de las matrices, ¿o? Sí, a mano, sí. Ah, okay. Sí, como decía, si supiera que es diagonal, bueno, podés hacerlo, pero digamos, es como que estás... si la matriz ya sabés que es diagonal, ya la mataste, digamos. Hacerle esto sería matarla de nuevo, digamos. No sé cómo explicarlo. Bueno, ¿dónde estamos? Acá. Entonces alguien me había preguntado de dónde salió esta matriz. Es que estamos haciendo la lista esta, ¿no? Identidad A al cuadrado, A al cubo, etc. Pero nos vamos a parar cuando la lista que obtengamos quede dependiente. Cuando hicimos 1 y A quedó independiente. Entonces hicimos un paso más. Identidad A al cuadrado, que es esta que está acá, 4, 0, 4.
Entonces nos preguntamos si es dependiente la matriz agregada con las anteriores que había. Bueno, planteamos la posibilidad de que sea una combinación lineal de las dos primeras. Desarrollamos esto y nos queda el siguiente sistema, que es no homogéneo. Es alfa más 2 beta igual a 4. Acá 0 igual a 0 no dice nada. Acá me queda beta igual a 4, y la última ecuación es alfa más 2 beta igual a 4. La primera ecuación y la tercera son idénticas, pero el sistema queda fácil de resolver, ¿no? Queda compatible, porque esta ecuación es la misma que la que está arriba, y beta igual a 4 produce una única posibilidad, que es alfa igual a menos 4. O sea, nos queda un sistema compatible determinado. Si queda compatible tenía que ser determinado, pero bueno, no importa. Nos queda compatible. Si es compatible y las soluciones no son todas cero, como mejor dicho, si es compatible, repito, rebobino, si este sistema es compatible, si hay soluciones alfa y beta para escribir a esta matriz, a este vector como combinación lineal de los anteriores, es porque este conjunto de tres matrices barra vectores es linealmente dependiente. Perdón. Incluso encontramos explícitamente cuál es la combinación lineal. El alfa y el beta encontrados nos dice la siguiente fórmula, que la matriz A al cuadrado es menos 4 por la identidad más 4 por la matriz A. Entonces, a ver si, acá lo escribí. A al cuadrado, que es la matriz que está, a ver si lo puedo poner que se vea todo. Ahí. A al cuadrado, que es la matriz que hace vos acá, tómatela. Ahí está. A al cuadrado, que es la matriz 4044, vimos, menos 4 por la identidad, más 4 por la matriz A. O sea, llegamos a esta fórmula. Que está acá. Parecido a lo que hicimos en lo que decía el teorema. Si pasamos todo al lado izquierdo, o sea, en esta igualdad de matrices, pasamos esta sumando y esta restando, sí, y las ordenamos un poco mejor, nos queda A al cuadrado menos 4 veces la identidad, menos 4 veces la matriz A, más 4 veces la identidad de 2 por 2, igual, si paso todo para la izquierda, a la derecha me queda 0, ¿verdad? El 0 de las matrices, porque todas estas son matrices. Entonces fíjense que encontramos una matriz, perdón, un polinomio, que es el polinomio, ahora hacemos al revés, ¿no? Reemplazamos las potencias de A por potencias de X. Un polinomio, que sería el polinomio x cuadrado menos 4x más 4, que si en este polinomio reemplazamos las x por A, nos da lo de arriba, y el resultado son todos ceros. O sea, encontramos un polinomio que evaluado en A da como resultado 0. Este polinomio es mónico y tiene grado 2. Ahora, fíjense que yo digo que afirmo que este polinomio es necesariamente lo que llamamos el polinomio minimal. Es mónico y es el de grado más chico posible que anula a A. Y sabemos que es el más chico posible porque es el primero que apareció en esta lista, que quedó dependiente. Si esta lista hubiera sido dependiente, la lista con 1 de identidad y A, ahí el polinomio minimal habría tenido grado 1, porque habría sido número por una potencia de, más una potencia, más un número por A. Un número por la identidad más un número por A. Ahí habríamos obtenido un polinomio de grado 1. Pero como esto era independiente, la chance de que tuviera grado 1 ya pasó. El grado es por lo menos 2. Entonces, si esto hubiera quedado independiente, entonces sí, habría que probar con A al cubo y seguir trabajando. Pero como quedó dependiente, ya encontramos un polinomio de grado 2, mónico, que anula a la matriz, o sea que cuando evaluamos la matriz en polinomio me da 0, y claramente no hay uno de grado menor, porque grado 1 no podía haber, porque A y la identidad eran independientes. Entonces este que encontramos es
seguro el polinomio minimal. Bueno, ¿cómo es el otro polinomio para la matriz? El que habíamos estudiado la clase pasada, el que llamábamos polinomio característico. Recuerda, el polinomio característico se hacía, lo llamamos así, con esta X medio chanfleada, la Y sub A, y este era de cálculo más directo, era directamente el determinante de la incógnita por la identidad menos la matriz A. En este caso, donde la matriz A es 2, 0, 1, 2, lo que me queda es el determinante de x menos 2, 0, menos 1, x menos 2. Si desarrollamos este determinante, que es muy fácil porque es una matriz de 2 por 2, el determinante nos da x menos 2 al cuadrado. O sea que para esta matriz, el polinomio característico es x menos 2 al cuadrado. Que si lo desarrollamos, o al revés, y factorizamos este, vemos que para esta matriz especial, para este ejemplo, el polinomio minimal y el polinomio característico son el mismo. En este caso, en este ejemplo, el polinomio minimal es el mismo que el característico. No se cumple para todos. Absolutamente no. Por eso, y si no es diagonalizable, no se puede cumplir porque no hay un polinomio característico. ¿O sí? Fíjate que no, el polinomio característico siempre vas a sí, tener. pero debería ser diagonalizable. Fíjate que acá coincidieron los dos, el que llamamos polinomio minimal y el polinomio característico, y la matriz esta no es diagonalizable. Esta matriz que está acá, 2, 0, 1, 2, la vimos la vez pasada, o muy parecida a esta, y esta que está acá, 2, 0, 1, 2, no es diagonalizable. Creo que es justo este ejercicio 11, no es diagonalizable ni en R2 por 2 ni en C2 por 2. O sea que esta es una condición de que coincidan el minimal y el característico, los dos polinomios, que no parece tener que ver con ser diagonalizable o no. Bueno, en este caso entonces encontramos que el polinomio minimal, que es un poco más laborioso de encontrar, resultó ser el mismo que el característico, que es un poco más fácil, porque es mecánico. Veamos este otro ejemplo. Como les decía, yo hago los ejemplos fáciles y les dejo a ustedes los ejemplos a la práctica, sobre todo los ejemplos un poco más complicados. Entonces, como para hacer un ejemplo fácil ahora de una matriz un poco más grande, lo que hice fue agarrar la matriz de recién, 2, 0, 1, 2, y repetirla en la diagonal. La puse de vuelta abajo. O sea, no sé cómo llamarlo esto, ¿no? Hice una matriz de 4 por 4, donde en el primer cuadrado puse la matriz que tenía antes, después puse 4 ceros, después puse 4 ceros y después volví a repetir esa matriz que tenía hace un rato, 2, 0, 1, 2. Como si hubiera hecho cuadriculado en 4 bloques, y había que repetir la matriz A de antes, y en los otros bloques puse 0, 0 y 0, 0, 0, 0. Bueno, busquemos el polinomio minimal de esta matriz. Abrevio un poco acá las cuentas para no hacerlo tan largo, y aprovechando que la matriz es fácil de calcular, les invito a ver que si uno eleva al cuadrado esta matriz, o sea, en vez de, si siguiera el procedimiento de hace un rato, lo que tendría que hacer es hacer la lista, donde pongo la identidad de 4 por 4, después le agrego la matriz A, me fijo si son independientes, le agrego la matriz A al cuadrado, me fijo si son independientes o no, y así hasta que me queden dependientes. Pero acá voy a tomar un atajo. Directamente, como hicimos ya cuentas parecidas a estas, elevo la matriz esta A que está acá, la elevo al cuadrado. Bueno, hagan las cuentas de poner esta matriz al lado de la otra y hacer la multiplicación de A por A, y comprueben que da esta matriz que está acá. Si la separamos así como en cuadrados, da esto que es la misma que nos había dado antes al cuadrado, y acá de vuelta la misma de antes, y después 0. Pero si no me creen, hagan la cuenta y vean que da eso. Y esta matriz que está acá, aprovechando lo que hicimos antes, es menos 4 veces la identidad de 4 por 4 más 4 por A.
como dije, tomé un atajo acá, digamos, ¿no? Abrevié todas las cuentas hace un rato, ya diciendo cuál es el resultado final. Pero ustedes lo pueden comprobar metódicamente, que de vuelta, parecido como pasó antes, con los mismos incluso coeficientes, la matriz A al cuadrado se obtiene como combinación lineal de la identidad y de A, con esta combinación lineal. Menos 4 por la identidad de 4 por 4, más 4 por A. Bueno, si hacemos como antes, si pasamos todo del lado izquierdo, ¿no? Todos los términos del lado izquierdo, nos queda la ecuación A al cuadrado, más 4 por la identidad. ¡Qué bruto! Acá debería ser menos 4, ¿no? A ver si puedo meterle el lápiz este. Menos 4 por A nos da la matriz de ceros, que acá este 0 debería ser todo 0, ¿no? Es decir, que parecido como pasó antes, si consideramos este polinomio, el polinomio x cuadrado, menos 4x, acá lo puse bien el menos, más 4, como término independiente, y este polinomio lo evaluamos en A, nos da la ecuación de arriba, que da como resultado 0. Es decir, en otras palabras, igual que pasó antes, este mismo polinomio, x cuadrado menos 4x más 4, cuando reemplazamos la x por A y hacemos la potencia, y hacemos la cuenta, nos da la matriz de ceros. En otras palabras, la matriz, el polinomio este, x cuadrado menos 4x más 4, anula a la matriz A, o cuando evaluamos el polinomio en la matriz A, nos da como resultado todos ceros, y entonces resulta que, aparte, no puede haber uno de grado 1 por razones similares a las anteriores. A no es un múltiplo de la entidad, así que no hay un polinomio de grado 1 que anule a A. Consecuencia, este polinomio es mónico, es el de grado más chico posible que anula a A, así que es el polinomio minimal de la matriz A. Tiene grado 2, igual que antes. ¿Qué pasa con el polinomio característico para esta matriz? Bueno, ejercicio. Si calculan el polinomio característico, primero ya no va a dar igual que este, porque el polinomio característico siempre tiene grado igual al tamaño de la matriz. No, si la matriz es si la matriz es de 4 por 4, el polinomio característico va a tener siempre grado 4. O sea que ya nunca iba a ser este, pero si lo calculamos, el ejercicio les propongo, lo que da es bastante fácil de calcular, porque queda triangular esta matriz cuando hacemos x por la identidad 4 por 4 menos A, nos queda una matriz triangular. Así que el determinante fácil es directamente x menos 2 a la cuarta. Bueno, y acá se ve entonces que no son el mismo polinomio, el característico y el minimal, tienen distinto grado, pero están bastante vinculados. El minimal acá es x menos 2 al cuadrado, y el característico es x menos 2 a la cuarta. Bueno, ustedes van a ver más ejemplos donde van a comprobar esta cuestión y en un rato también lo vamos a comprobar o a decir teóricamente, qué relación hay entre la factorización del polinomio minimal y la factorización del polinomio característico. O si prefieren, qué relación hay entre las raíces del minimal y las raíces del característico. Bueno, algunas propiedades generales sobre el polinomio minimal, parecidas similares a las que sabíamos para el característico. La primera es que si tenemos dos matrices, que son lo que llamamos la vez pasada semejantes, ¿no? Con esta vigorita, es decir, cuando podemos encontrar una matriz inversible C, tal que cuando hacemos C por A por C a la menos 1 nos da como resultado B. ¿No? Estas matrices son semejantes cuando uno puede vincularlas de esta manera. Cuando hay una matriz C inversible, que C por A por C a la menos 1 nos da la otra matriz B. Bueno, cuando dos matrices son semejantes, o cuando se pasa de una a otra por una especie de cambio de base, entonces tienen el mismo polinomio minimal. La vez pasada habíamos visto que esta propiedad de ser semejantes implicaba que tenía el mismo polinomio característico, usando propiedades del determinante. Bueno, no es difícil probar, usando también la definición de lo que es el polinomio minimal, que si son semejantes también comparten el mismo polinomio característico.
esta segunda propiedad que viene de lo que venía diciendo recién, un número es autovalor de A si y solo si es raíz del polinomio minimal. Un número es autovalor de A si y solo si es raíz del polinomio minimal. Fíjense que los autovalores son, por definición, las raíces del característico. O sea, esto lo que está diciendo es que un número es raíz del polinomio característico si y solo si es raíz del polinomio minimal. En otras palabras, el polinomio minimal y el característico pueden ser distintos, pero tienen las mismas raíces. Es lo que se vio en ese ejemplo de hace un rato. Tenían la misma raíz ambos. Bueno, la propiedad de esta 1, que dijimos que matrices semejantes tienen el mismo... Ups, se me fue el diablo. La propiedad 1, que dice que matrices semejantes tienen el mismo polinomio minimal, nos permite o nos habilita a hablar del polinomio minimal de una transformación lineal también. Si tenemos una transformación lineal f de un espacio vectorial en sí mismo, de dimensión n, vamos a llamar polinomio minimal de la transformación, m sub f, al polinomio minimal de la matriz de la transformación, en cualquier base que sea del espacio V. Recuerden que si uno elige distintas bases para hacer la matriz de una transformación lineal, obtiene distintas matrices, pero todas esas matrices distintas de una misma transformación entre sí son semejantes. Así que todas dan lugar al mismo polinomio minimal. Bueno, el que calculemos con cualquier entonces base va a servir, va a dar siempre el mismo, y a ese lo vamos a llamar polinomio minimal de la transformación. El modo de calcularlo es hacer la matriz de f y buscar el polinomio minimal, de la matriz de f, ¿no? Con cualquier base que tenga. Y entonces vale la propiedad que llamamos 2, que los autovalores de f son las raíces del polinomio minimal de f también, porque es lo mismo que vale para matrices. Tercera propiedad, que no demuestro, pero que es importante y tiene una consecuencia que la escribo abajo enseguida, y es que si uno tiene un polinomio, cualquiera, que cuando reemplaza la x por a, cuando hace la evaluación le da la matriz 0, entonces ese polinomio es un múltiplo del polinomio minimal. Cualquier polinomio que anule a la matriz va a ser necesariamente un múltiplo del minimal, o al revés si quieren. Si el polinomio minimal va a ser divisor de cualquier polinomio que anule la matriz. O sea, no solamente es el de grado más chico que anula la matriz, sino que es divisor de todos los polinomios que anulan a la matriz. Divisor exacto. Bueno, y este es el teorema por ahí más importante de este tema, que vamos a tocarlo y lo vamos a dejar descansar, digamos, porque le vamos a sacar el jugo a partir de, en un par de clases, digamos. Por ahora lo voy a mencionar, porque, bueno, lo menciono, aunque no lo vamos a usar todavía en esta práctica, debido a que, bueno, este teorema relaciona a los dos polinomios que estuvimos mencionando, el polinomio característico y el polinomio minimal. Entonces, sería muy mezquino de mi parte no decir esto, lo que dice este teorema. Pero el uso de este teorema y la importancia lo vamos a profundizar en un par de clases, en la siguiente guía. Se llama el teorema de Hamilton y Cayley, y dice lo siguiente, que si tiene una matriz de n por n, entonces el polinomio minimal es divisor del polinomio característico. O al revés, el polinomio característico es divisor del polinomio minimal. Hace un rato habíamos dicho que tienen las mismas raíces. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si tienen las mismas raíces y el otro tiene grado más chico, necesariamente es un divisor. Pero no dije nada sobre un polinomio no solo tiene raíces, tiene también factores, en el caso real tiene factores que no son raíces, digamos, ¿no?
cuando uno lo factoriza, tiene algunas cosas que son raíz, unos monomios x menos alfa, pero también puede tener en su factorización partes cuadráticas sin raíz. Bueno, no importa. De cualquier forma que sea el polinomio característico, es siempre un múltiplo del polinomio minimal. O sea, si el polinomio característico va a ser el polinomio minimal multiplicado por otro polinomio. Lo que equivale a decir, o también a veces se lo conoce a esta fórmula, que voy a escribir como Hamilton y Cayley, combinado con las cosas que dije antes, y es que el polinomio característico tiene esta propiedad que hay que grabarse, que hay que saber sí o sí. Una de las cosas que uno se puede tatuar, digamos, de esta materia en el cerebro, y es que si agarramos el polinomio característico de una matriz y evaluamos la matriz en el polinomio característico, eso nos da 0. El polinomio característico, ese del determinante, es 1 que evaluado en la matriz da 0. Bueno, dejo este tema del teorema de Hamilton y Cayley y el tema de la relación esta entre el minimal y el característico para seguir explorándolo luego. Vamos a ver, entre otras cosas, que este teorema, esta conclusión, sirve, cuando uno no puede diagonalizar a la matriz, sirve, por ejemplo, para hacer cuentas con la matriz, como vamos a ver luego. Digo una palabra más sobre esto. Si uno supiera, si tuviera un método mágico para calcular el polinomio minimal para cualquier matriz, esto no sería tan útil, porque dice, bueno, tengo un polinomio más fácil o de grado más chico que el característico que hace esto, tengo el polinomio minimal. El problema con el polinomio minimal es que no es tan fácil de calcular. Como vimos, el método para calcularlo es hacer esa lista de las potencias de A. Y calcular las potencias de A, si son pocas, son bajas, es más o menos fácil, pero cuando son altas es complicado, o por lo menos tedioso, y justamente el objeto de diagonalizar era no hacer esas cuentas, como algunos de ustedes mencionó más temprano. Bueno, resulta que este teorema, entonces, lo que dice es que, bueno, a veces cuando el minimal no lo podemos calcular, o se vuelve complicado de calcular, este otro polinomio que sí es mágicamente fácil de calcular, el característico, porque es hacer un determinante, ese sí tiene esta propiedad, y entonces con esta propiedad vamos a poder hacer cuentas. Bueno, como decía, esto lo toco y lo dejo. Solamente digo la relación que hay entre diagonalización y polinomios minimales, y es esta. Es consecuencia de este teorema, y es que una matriz de n por n es diagonalizable si y solo si el polinomio característico tiene todas sus raíces simples. Acá sí y solo sí. Habíamos visto la clase pasada en realidad, que si uno sabe que el característico tiene raíces simples, no todas distintas, n raíces distintas, entonces la matriz es diagonalizable. Eso porque cada autovalor nos daba un vector, y con todos esos autovectores formábamos una base y ya estaba. Pero que al revés no valía. Habíamos visto ejemplos de un polinomio, una matriz donde alguna de las raíces tenía multiplicidad 2 y igual seguía siendo diagonalizable. O sea que al revés no vale. Diagonalizable no implica que el característico tenga raíces simples. Esa propiedad de que si el polinomio tiene raíces simples, entonces la matriz es diagonalizable, la tiene esta matriz minimal, que es un poco más elusiva, un poco más difícil de calcular. Pero bueno, este es el resultado principal entre diagonalización y el polinomio minimal. Fíjense el ejemplo de hace un rato, esa matriz de 2 por 2, que yo les había dicho, sí, la clase pasada vimos que esa matriz no es diagonalizable. Bueno, por ahí no se acuerdan de cómo lo hicimos, pueden revisarlo.
Pero ahora podemos rehacerla esa cuenta, porque acá tenemos la matriz A era esta, 2, un poco más arriba, está sola, 2, 0, 1, 2. Su polinomio minimal es el polinomio x cuadrado menos 4x más 4, que se factoriza como x menos 2 al cuadrado. No tiene raíces simples, tiene una raíz doble. Bueno, no es diagonalizable entonces, según esta propiedad. Perdón, profe. Sí. Pero la observación hace alusión a que todas tienen que ser, o sea, todas sus raíces tienen que ser simples para que sea diagonalizable, porque Así si no, no es. entiendo cuál es la diferencia. Todas las raíces tienen que ser simples, pero del polinomio minimal. Fíjate que, bueno, hay que poder calcular el polinomio minimal, que no es fácil, porque bueno, tampoco es imposible, pero bueno, si podés calcular el polinomio minimal y podés calcular las raíces, y son todas simples, entonces probás que la matriz es diagonalizable sin intentar diagonalizar. Es todo una discusión, puede ser bastante bizantina, ¿viste? ¿Cuál es el mejor método para saberlo? Porque si vos sabés todas las raíces del polinomio minimal, quiere decir que sabés todos los autovalores. Si sabés todos los autovalores, podés chequear cuáles son los espacios de autovectores asociados. Y mirando las dimensiones de cada uno, también sabés que la de matriz es diagonalizable. Pero bueno, si querés, esto sería como un atajo. Poder calcular el minimal y poder ver que todas las raíces son simples. Vale, gracias. Bueno, un ejemplo interesante de usar esta propiedad así de un modo abstracto es el siguiente. Supongan que tiene una matriz de n por n, que cuando la elevan a una potencia entera, una potencia natural, a elevado a k, nos da la identidad. O sea, es una matriz que cuando la elevamos a una potencia nos da la identidad. Eso no le tiene por qué pasar a una matriz, pero pónganle que tiene una matriz que le pasa esto. Entonces la matriz es automáticamente diagonalizable en C a la n por n. Bueno, ¿por qué es esto? Esto es un resultado, un ejemplo, si se quieren, teórico, ¿no? Porque no estoy poniendo ningún ejemplo de matriz acá. Bueno, la razón es la siguiente. ¿Qué quiere decir que A a la K es igual a la identidad? Fíjense que acá encontramos una combinación lineal que anula el polinomio, ¿no? A a la K es un múltiplo de una potencia de A, que es 1 por la identidad más y nada más. Digamos, ahí terminó la lista, ¿no? Encontramos una potencia de A que es combinación lineal de la identidad y de las potencias anteriores, de un modo medio dramático. No, la potencia es directamente la identidad. Si pasamos restando la identidad, esto se interpreta como que A a la K menos la identidad es la matriz 0. Y eso a su vez se interpreta como que el polinomio x a la K menos 1 anula a la matriz A. ¿No? Porque si yo hago x a la K menos 1, lo evalúo en la matriz A, lo que me da es A a la K menos la identidad. Y A a la K menos la identidad es 0 porque A a la K es igual a la identidad. En otras palabras, encontramos un polinomio x a la K menos 1 que anula a A. Como x a la K menos 1 anula a A, vimos que el polinomio minimal es un divisor de x. Acá lo puse, perdón, x sub k. Así que, de vuelta, acá debería ser x elevado a la K. Bueno, déjeme escribir con un amarillo. Profe, no entendí el menos 1. Sí, ahí te digo. Espera que quiero hacer una K. Bueno. Perdón, es horrible. A elevado a la K. ¿Por qué menos 1? Bueno, porque lo que digo es, A a la K es igual a la identidad. Si paso restando la matriz del otro lado, peor. Estoy haciendo lío. Bueno, ahí está. Si paso restando la identidad, tengo que A elevado a la K menos la identidad es la matriz 0, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y eso es lo mismo.
a la k menos la identidad es lo que vos obtenés cuando tomás el polinomio x a la k menos 1, con término independiente igual a 1, y lo evaluás en A. ¿Te acordás que evaluar era reemplazar las potencias de X por potencias de A? Entonces te va a quedar A a la K, y reemplazar el término independiente por, si es alfa, digamos, alfa por la identidad. Acá el término independiente es 1, así que directamente se reemplaza por la identidad. O sea que, que A elevado a la K sea igual a la identidad es lo mismo que este polinomio evaluado en A me dé como resultado el polinomio 0. Que acá lo abrevio diciendo como que este polinomio anula A. Cuando reemplazo X por A y 1 por la identidad, que es el modo de evaluar, lo que me da como resultado es 0, la matriz 0. Ok, ok. Ahora, hace un rato habíamos visto que el polinomio característico, perdón, de vuelta, hace un rato habíamos visto que el polinomio minimal tenía la propiedad, mejor dicho, de ser divisor de cualquier polinomio que anulara A. Si nosotros encontramos un polinomio que anula a la matriz A, el característico, de vuelta, el minimal va a ser un divisor de él. En otras palabras, x a la k menos 1 va a ser igual al polinomio minimal por otro polinomio. Es un divisor. O si querés, al revés. El polinomio x a la k menos 1 tiene que ser un múltiplo del polinomio minimal. Es una propiedad que mencioné un poco más arriba. Ya tenemos esto. El minimal por un cierto polinomio q es igual a x a la k menos 1. Y ahora observamos que este polinomio, tal vez lo vieron alguna vez, o las raíces de este polinomio, son lo que se llaman, en los cursos, se estudian en los cursos de números complejos, ¿no? Las raíces de x a la k menos 1, si uno las plantea, son los números complejos, que cuando les vamos a la k da 1. No, son los z, tal que z elevado a la k me da 1. Eso es lo que se suelen llamar raíces de la identidad o raíces de la unidad. No sé si vieron esos números complejos, se calculan usando la forma polar, la fórmula de De Moivre, la forma polar. Bueno, como sea, en los cursos de análisis complejo se trata de ver eso, y lo que se ve es que las raíces del 1, las raíces k de 1, el número complejo 1, si uno le calcula las raíces k'ésimas, raíces cuadradas, cúbicas, lo que sea, siempre tienen k raíces, ¿no? Hay 3 raíces cúbicas de la identidad, 4 raíces cuartas de la identidad, 5 raíces quintas de la identidad, son todas distintas entre sí, las raíces del 1. Y bueno, o sea, dicho en otras palabras, que este polinomio, que tiene como raíces a lo que se llaman las raíces del 1, son todas k raíces distintas. O sea que este polinomio tiene todas sus raíces distintas, x a la k menos 1. Pero entonces, si este polinomio, que es el múltiplo, tiene todas las raíces distintas, con más razón, y de multiplicidad 1, digamos, con más razón el polinomio minimal tiene todas sus raíces de multiplicidad 1. ¿No? Porque las raíces de este, como es un divisor, van a encontrarse entre las raíces de este. ¿No? Las raíces de x a la k menos 1 son o raíces del minimal este o raíces del q este. Así que las raíces del minimal son todas distintas entre sí. Bueno, como las raíces del minimal son distintas entre sí, porque son algunas de estas que son distintas entre sí, resulta que, digamos, son todas raíces simples, o sea que el polinomio minimal, la matriz es diagonalizable. Entonces una matriz que elevada de acá a cualquier potencia que sea de la identidad es necesariamente diagonalizable. Bueno, vamos a hacer un intervalo que me pasé un poco, descansamos 10 minutos y vamos a hablar de saltear un poco el tema este de diagonalizables. Después lo voy a retomar, digamos, al cabo, pero quiero hablar un poco de un cierto tipo de matrices interesantes que aparecen en RN, pero sobre todo en R2 y en R3, que son lo que se llaman matrices ortogonales. Así que hagamos un intervalo de 10 minutos, y en 10 minutos continuamos hablando de una cosa un poco desconectada de esta,
Pero bueno, después vamos a ver que todo se junta. Bueno, seguimos son 6:08, a las 6:18.
Bueno, continuamos. Quiero mencionar a continuación otro resultado de diagonalización, pero involucra un tipo de matrices que van a aparecer un tipo de matrices que llaman ortogonales. Entonces, aprovecho y salteo un poco el tema ese y vuelvo luego sobre la diagonalización, pero quiero hablar un poco de estas matrices que son interesantes en sí. Decía que son las que se llaman matrices ortogonales, prestándole especial atención a las matrices ortogonales en tamaño 2×2 y en 3×3, que es donde se puede dibujar y donde se puede entender un poco más geométricamente lo que está pasando. Entonces, un poco para presentarlo en modo más general, vamos a decir que una transformación lineal de un espacio vectorial V. Acá vamos a distinguir, primero vamos a presentar el tema para espacios vectoriales sobre R y después para espacios vectoriales sobre los complejos. Acá hay una pequeña diferencia en el tratamiento en un caso y el otro, entonces conviene tratarlos por separado. Entonces vamos a hablar primero por un rato de espacios vectoriales sobre R. Supongamos entonces tenemos una transformación lineal de un espacio vectorial V sobre R en sí mismo, y con producto interno. V tiene producto interno. Entonces la transformación lineal se llama ortogonal. Habíamos hablado de bases ortogonales, bueno, ahora hablamos de transformaciones lineales ortogonales, si cumplen la siguiente fórmula. Que tomamos dos vectores cualesquiera, cualquier par de vectores en el espacio, y hacemos los transformamos con la transformación F. Hacemos F de B y F de W. Y calculamos el producto interno entre los transformados. Eso da lo mismo que el producto interno entre B y W. O sea, una transformación se llama ortogonal cuando tiene esta propiedad para todos los pares de vectores posibles V, W del espacio. Es como que si uno toma los vectores y les hace producto interno, si quieren les calcula ángulo, etc., antes de transformarlo, y lo hace después de transformarlo, eso da igual. El producto interno calculado después de transformarlos da lo mismo que el producto interno calculado antes de transformarlos. O sea que es como que la F tiene la propiedad de, por ejemplo, de preservar ángulos. Bueno, algunas propiedades vinculadas a esto. Bueno, es fácil, o se puede ver, que incluso se puede mostrar en un renglón, que una transformación F es ortogonal, o sea, tiene esta propiedad de que no cambia el producto escalar si uno lo hace antes o después de transformar. Entonces va a tener esta otra propiedad, de que si tomamos un vector y lo transformamos con F, y lo medimos, eso va a dar la misma medida que hacerlo antes de transformar. O sea, el vector no altera su longitud si lo transformamos con F. Esa propiedad la tiene una transformación ortogonal. Por supuesto, esta propiedad no lo pongo acá, pero esto tiene que cumplirse para todos los posibles vectores del espacio. Todos los vectores les pasa esto, que cuando los transformamos no cambian su longitud. Bueno, ahí abajo en ese renglón, entre paréntesis, está la prueba, ¿no? Que es la propiedad escrita arriba, el producto escalar, cuando uno elige las dos veces el mismo vector. Fíjense que en particular, esto va a decir que las transformaciones ortogonales son necesariamente isomorfismos del espacio. ¿Por qué? Porque si una transformación lineal no le cambia las normas a los vectores, entonces tiene núcleo cero. ¿Por qué? Porque si f de b vale 0, eso quiere decir que la norma de f de b es 0, pero la norma de f de b dijimos es lo mismo que la norma de b, porque f no altera normas. Si la norma de b es 0 es porque b es 0. Entonces, muy fácilmente se ve que transformaciones lineales ortogonales que dejan fija la norma o dejan fijo el producto interno, necesariamente son inyectivas. Ahora, como va de un espacio en sí mismo, si es inyectiva es también sobreyectiva por el teorema de la dimensión, entonces es un isomorfismo. Otra propiedad de las
característica de las transformaciones lineales ortogonales es que si tomamos una base ortonormal, bueno, un ejercicio, no sé si lo puse acá ante las propiedades, disculpen, bajo un poco, no lo puse. Bueno, pero podría ser un ejercicio bastante simple, propiedad entre la 1 y la 2, la propiedad 1 y medio, que si B es una base o un ejercicio, si B es una base ortonormal y F es una transformación ortogonal, F de B1, F de Bn es otra base ortonormal. O sea que una propiedad bastante inmediata que una transformación ortogonal transforma una base ortonormal en otra base ortonormal. Y esta propiedad 2 que dice que si F es una transformación lineal ortogonal, como dijimos, y B es una base ortonormal del espacio, y formamos la matriz de la transformación lineal F en esta base B, que ya sabemos que como F es un isomorfismo, la matriz va a ser una matriz que tiene inversa. Los isomorfismos tienen matrices inversibles, ¿no? Por lo que están viendo ustedes con el determinante. Así que tiene inversa la matriz de la transformación F en la base B tiene inversa. Resulta que si la base es ortonormal, perdón. Bueno, si la base es ortonormal y la transformación es ortogonal, la inversa de la matriz de F en la base B es la traspuesta de la matriz de F en la base B. O sea, una transformación ortogonal tiene la propiedad de que la inversa de la matriz en una base ortonormal es la traspuesta de la matriz. Esta propiedad es fundamental, es la relación que permite identificar cómo son las matrices de las transformaciones ortogonales. Tienen como inversa a la traspuesta. En consecuencia, una consecuencia que se desprende de esta propiedad es que si una transformación es ortogonal, el determinante va a ser 1 o menos 1. No tiene más chance, ¿no? Las transformaciones ortogonales tienen, estamos en el caso real, como determinante a 1 o a menos 1. Y ahí está, entre paréntesis, el argumento de por qué, ¿no? Dijimos que la inversa es la traspuesta. Así que la matriz por su traspuesta es la identidad. Si tomamos determinante, aquí, me va a quedar que el determinante de la matriz por el determinante de la traspuesta da la identidad. Ahora, como ustedes están viendo ahora, el determinante de una matriz y el determinante de la traspuesta son la misma cosa. O sea que esto lo que dice es que el determinante de la matriz por el determinante de la matriz da 1. En otras palabras, el determinante de la matriz elevado al cuadrado da 1, y como es un número real que al cuadrado da 1, tiene dos chances, o es 1 o es menos 1. Propiedad, bueno, acá se lo separen 3A y 3B, consecuencias. Acá me quedó medio mal el escaneo, perdón. Consecuencias, si lambda es un autovalor de una transformación ortogonal, lambda es 1 o menos 1. O sea, los únicos posibles autovalores de una transformación ortogonal son estos, 1 o menos 1. Esto también es de prueba inmediata, porque si lambda es un autovalor de f, lo que tenemos es que f de b es igual a lambda por b. Pero entonces, si calculamos la norma, estos dos vectores son iguales. Si les calculamos las normas, me va a quedar que la norma de f de b es lo mismo que la norma de lambda por b, que es lo mismo que lambda, módulo de lambda por la norma de b. Por otro lado, la norma de f de b es lo mismo que la norma de b, porque f no cambia normas. Así que si miramos el principio y el final, y simplificamos la norma de b, b no es 0, nos queda que el módulo de lambda es 1.
y como es un número real de módulo 1, tiene que ser 1 o menos 1. O sea que los autovalores posibles de una matriz ortogonal son 1 o menos 1. Al final lo había puesto como propiedad 4, perdón, una que la mencioné como propiedad 1,5, y es que una transformación es ortogonal sí y solo si cada vez que uno tiene una base ortonormal del espacio y la transforma, en lo que se convierte f de B1 o f de Bn es en otra base ortonormal del espacio. Bueno, estas entonces son propiedades generales, las transformaciones ortogonales, en espacios vectoriales cualesquiera, ¿no? La propiedad determinante, que es 1 o menos 1, los autovalores son 1 o menos 1, la matriz en una base ortogonal, perdón, una base ortonormal, tiene como inversa la traspuesta, no cambian las normas, no cambian los productos escalares cuando uno transforma vectores. Esta especie principal de matriz de transformaciones lineales las llamamos ortogonales. Bueno, lo que quiero detenerme es, brevemente, es en cómo son las transformaciones lineales ortogonales de R2 y de R3. Vamos a empezar hablando un poco hoy de las de R2 y la vez que viene de las de R3. Entonces, el espacio vectorial ahora va a ser R2. El producto interno, vamos a tomar el producto interno clásico de R2, ¿no? El producto de dos pares es el primero por el primero más el segundo por el segundo. Y lo que queremos es calcular cómo se ven las transformaciones ortogonales del espacio R2 con su producto interno común. Bueno, acá hay algunas cuentas muy sencillas. Lo que quiero ver es... Profe, Sí. perdón, ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Un ejercicio, una demostración? No, ¿Qué sería ahora esto? lo que estamos haciendo es, yo presenté una clase, un tipo de transformaciones lineales que se llaman ortogonales, que son las que, digamos, para decirlo más simple, son las que uno agarra un vector, lo transforma y no le cambia la longitud. Desde el punto, fíjate que, como es bueno, vamos a verlo en R2 ahora. En R2 es el plano, son vectores, son flechas que las puedes dibujar. Lo que quiero ver ahora es cómo son las matrices de 2×2, las transformaciones lineales de R2 en R2, que cuando agarran un vector no le cambian la norma, lo dejan con la misma longitud. Son de importancia geométrica y física, yo diría también, porque lo que te dice son qué movimientos podés aplicarle vos a un vector sin alterarle ni la norma, ni los ángulos que forma con otros vectores. Como los cambios que vos podés hacer en el plano, ¿no? Transformaciones lineales, que cuando agarren a los vectores y los cambien, no le cambien los ángulos relativos entre los distintos vectores, ni cambien las longitudes de los vectores. Se suelen llamar movimientos rígidos, lineales, del plano. Son muy importantes en física. Entonces queremos ver si los podemos individualizar un poco más. Entonces lo que viene ahora es tratar de deducir cómo se ven las matrices o cómo se ven las transformaciones lineales que tienen esta propiedad de no alterar las normas. Bueno, vamos a verlo un poco así, de un modo medio abstracto. Podríamos razonar con... Acá B1, B2 podrían ser la base canónica de R2, pero bueno, se puede hacer con cualquier base ortonormal el razonamiento, entonces lo hacemos así, más general. Supongan que tenemos una base ortonormal de R2, que tiene dos vectores, B1, B2. Entonces, cuando calculamos la transformación lineal en los dos vectores de la base, vamos a tener f de B1, f de B2. Como es una base B1, B2, f de B1 va a ser alfa por B1 más beta por B2, f de B2 va a ser alfa prima por B1 más alfa prima por B2. En otras palabras, alfa y beta van a ser la primera columna de la matriz y alfa prima, beta prima van a ser la segunda columna de la matriz. Si ponemos así de manera directa, ¿qué significa que, por ejemplo, que el vector B1 no cambie su longitud, ¿no? Que B1
tenga la misma longitud que alfa de B1. Bueno, B1 tiene longitud o norma 1. Así que la norma al cuadrado de B1 es 1, que es lo mismo que la norma de f de B1 al cuadrado. Porque dijimos que f no cambia la norma. Entonces f de B1 tiene la misma norma de B1 que es 1. Al cuadrado también. Ahora f de B1 es, dijimos, alfa B1 más beta B2. Alfa B1 más beta B2, estamos calculando la norma al cuadrado. Como B1 y B2 son perpendiculares, recordarán el teorema de Pitágoras que dice que si calculamos la norma de una suma de dos vectores ortogonales, la norma al cuadrado, perdón, de una suma de dos vectores ortogonales, eso es la suma de las normas al cuadrado. Es la norma al cuadrado de alfa B1 más la norma al cuadrado de alfa B2. La norma al cuadrado de alfa B1 es el módulo es alfa al cuadrado por la norma de B1 al cuadrado, que es 1, más beta al cuadrado por la norma de B2 al cuadrado, que también es 1, o sea que nos queda que alfa al cuadrado más beta al cuadrado da 1. Y si hacemos el mismo razonamiento con alfa' y b' y el vector B2, nos queda que alfa' al cuadrado más beta al cuadrado también da 1. Pero además, sabemos que el producto escalar entre f de B1 y f de B2, como f es ortogonal, es lo mismo que el producto escalar entre B1 y B2. Esa es la propiedad fundamental de la f. Como B1 y B2 son perpendiculares, porque estamos en una base ortonormal, este producto da 0. Ahora, f de B1 es alfa B1 más beta B2, f de B2 es alfa' B1 más beta' B2. Si desarrollamos este producto escalar, lo que nos va a dar es alfa por alfa' más beta por beta'. ¿No? Es una cuenta. Y esa cuenta da 0. Bueno, entonces tenemos todas estas relaciones algebraicas. Alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, alfa' cuadrado más beta' cuadrado igual a 1, alfa por alfa' más beta por beta' igual a 0. Bueno, si hacemos un poco de cuentas, eso y despejamos en estas tres relaciones, lo que se deduce acá es que alfa', beta' tiene que ser de la forma menos beta alfa, o si prefieren, dos posibilidades, que alfa', beta' es este dibujo, pero no quiero hacer tanta cuenta, con un dibujo se ve. Lo que dice esto es que el par alfa-beta y el par alfa', beta' son perpendiculares. Y además, el par alfa-beta y el par alfa', beta' tienen norma 1, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alfa cuadrado más beta cuadrado es 1, alfa' cuadrado más beta' cuadrado también es 1. O sea que si dibujamos esos pares y graficamos los pares alfa-beta y alfa', beta', resulta que el par alfa-beta es perpendicular al par alfa', beta' y todos están en la circunferencia de centro 0 y radio 1. Entonces, si acá está alfa-beta, beta' tiene que estar o acá, perpendicular y sobre la circunferencia. Y entonces tiene que ser, o bien es menos alfa, entonces, si está por acá arriba, quiere decir que alfa', beta' es menos alfa-beta, si está por acá abajo es que alfa', beta' es beta menos alfa. Son las dos posibilidades que tienen en el dibujo. Entonces, habíamos dicho que alfa', alfa-beta y alfa', beta' eran las columnas de la matriz de F en la base B. Entonces hay dos posibilidades para la matriz. Tiene primera columna alfa-beta y segunda columna menos alfa-beta. Perdón, menos beta-alfa, quise decir. Lo puse al revés acá. Menos beta-alfa debe ser. O bien, la primera columna es alfa-beta y la segunda columna es beta menos alfa. Estas son las dos posibilidades de matrices que tenemos ortogonales en R2 por 2. O en una base ortonormal cualquiera van a tener este tipo de matriz, alfa, beta, menos beta, alfa, o bien esta otro tipo de matriz, alfa, beta, beta menos alfa. Fíjense que o bien en la diagonal se repite el número, y en la fuera de la diagonal aparece el número cambiado de signo, o bien en la diagonal aparecen los números con signo cambiado nada más, y fuera de la diagonal los dos mismos números.
Esas son las dos posibilidades de matrices que tenemos. En el caso 1, si calculamos el determinante, nos va a dar alfa al cuadrado más beta al cuadrado, que habíamos dicho que eso era 1. Y en el caso 2, si hacemos el determinante, nos va a quedar alfa por menos alfa es menos alfa al cuadrado, menos beta al cuadrado, y el determinante es menos 1. Ahí se ve que esa disyuntiva, ¿no?, de que el determinante de una matriz, de una transformación ortogonal es 1 o menos 1, corresponde a o que sea una matriz de este tipo, o que sea una matriz de este otro tipo. Vamos a tratar de elaborar esto un poco más, a ver qué podemos decir de estas dos clases de matrices. Vamos primero al caso 1, cuando la matriz tiene esta forma, alfa beta menos beta alfa. Fíjense que el determinante es 1, como dijimos, y si uno arma el polinomio característico, en este caso, hacemos una cuenta, hacemos x menos la matriz y hacemos el determinante, lo que nos va a dar es x cuadrado menos 2 alfa x más alfa cuadrado beta cuadrado. No sé si les habrán enseñado un truco muy rápido para calcular el polinomio característico de una matriz de 2 por 2, que es x cuadrado menos x por la traza más el determinante. Si no está apurado, puede calcular el polinomio característico así. X cuadrado menos x por la traza es 2 alfa, más el determinante que vimos que es alfa cuadrado más beta cuadrado, es decir, 1. O sea que nos queda este polinomio característico. Le buscamos las raíces. ¿Y qué raíces tiene? Bueno, buscamos las raíces de esta función cuadrática, dije bien, y nos da que adentro lo que se llama el discriminante, dentro de la raíz cuadrada, lo que hay es 4 alfa al cuadrado menos 4. Ahora, este número casi seguro, o sea, tiene pocas chances de ser positivo, porque fíjense que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es 1, así que alfa al cuadrado es un número menor o igual que 1. Si alfa al cuadrado es menor o igual que 1, este número va a ser menor o igual que 0. O sea que la única posibilidad de que esto no sea un número negativo y por lo tanto dé lugar a raíces complejas, la única posibilidad de eso es que o alfa sea 1 o alfa sea menos 1. Cuando alfa al cuadrado es menor o igual que 1, ¿no? Y coincide con que beta sea 0 nada más. Bueno, y acá puse alfa igual a 1 o alfa igual a menos 1, quise poner acá. Perdón. Si alfa es igual a 1, la única raíz que queda es más 1, como raíz doble. Y entonces beta en ese caso es 0, alfa es igual a 1, la matriz entonces queda con alfa igual a 1 y beta igual a 0, nos queda la matriz 1, 1, 0, 0, la identidad. Si alfa es igual a menos 1, lo que nos queda es menos la identidad. Menos 1 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. O sea que los únicos casos en que esta matriz puede tener raíces, esta polinomio tiene raíces reales, es cuando la matriz es la identidad o menos la identidad. En cualquier otro caso tiene raíces complejas, y entonces, digamos, no tiene raíces reales. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estudiar esta matriz cuando no es ni la identidad ni menos la identidad? Cuando alfa es un número más chico que 1 y beta también. Bueno, la idea es usar un poco de trigonometría. Si uno tiene dos números, alfa y beta, que satisfacen que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a 1, es como un par que está en la circunferencia, así que lo podemos parametrizar usando, uno es el coseno de alguien, otro es el seno de alguien, ¿no? Si lo dibujamos, si quieren, lo que hacemos es el dibujo de hace un rato. No, está en la circunferencia, alfa beta, no es ni alfa igual a 1 ni alfa igual a menos 1, o sea, está por ahí, entonces tiene un cierto ángulo con el eje de las X,
alfa va a ser el coseno de tita, y beta va a ser el seno de tita. No lo podemos escribir con cualquier par de la circunferencia, lo podemos escribir de esa manera, como coseno de tita, coma seno de tita. Entonces la matriz tiene este aspecto. Alfa, alfa, beta menos beta. Coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Bueno, para entender qué hace esta matriz, vamos a elegir la base canónica directamente. Esto valía para cualquier base ortonormal. Ahora fijemos la base canónica para hacerlo más fácil. Y entonces tenemos la matriz de la transformación ortogonal. Esto valía para cualquier base, insisto. Así que la matriz en la base canónica también va a tener este aspecto. Coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. ¿Qué tipo de transformación lineal es esta matriz con este ángulo? Bueno, se ve muy fácil si uno escribe un poco las cosas usando lo que se llaman coordenadas polares. No sé si las vieron alguna vez, ¿no? Esta transformación lineal entonces está dado por esta matriz en la base canónica. Entonces f de xy va a ser esta matriz multiplicando a x por y. Y así mucho no se ve qué es lo que hace. Pero fíjense, si agarran el par xy y lo escriben en lo que se llaman forma polar o coordenadas polares, que es, en vez de escribir x, las coordenadas cartesianas ponen el radio, que es la distancia al origen, y el ángulo que forma con el eje de las x. En forma polar, el par xy se puede escribir como r coseno de tita, r seno de tita, o r por la columna, perdón, coseno de alfa, seno de alfa. Vamos a poner, porque tita ya lo estamos usando para otra cosa. Forma polar, el par xy se escribe como r coseno de tita, r seno de tita, o r por la columna, dale con tita. R coseno de alfa, R seno de alfa, o R por la columna, coseno de alfa, seno de alfa. Así que en vez de poner xy, podemos poner las coordenadas polares de xy, R coseno de alfa, seno de alfa, y hacer esta cuenta de matrices. Multiplicar fila por columna, entonces nos va a quedar el número R, que lo podemos poner al comienzo de todo, y después va a quedar coseno de tita, coseno de alfa, menos seno de tita, seno de alfa, en el primer lugar. Y en el segundo lugar, seno de tita, coseno de alfa, coseno de tita, seno de alfa, en el segundo lugar. Estas dos fórmulas. Bueno, resulta que si uno repasa el diccionario de identidades trigonométricas, esta fórmula, coseno de tita, coseno de alfa, menos seno de tita, seno de alfa, es la fórmula del coseno de alfa más tita. Y esta otra fórmula, seno de tita, coseno de alfa, más coseno de tita, seno de alfa, es la fórmula del seno de tita más alfa. Acá me olvidé el paréntesis cerrando. O sea que lo que podemos ver es que la transformación lineal toma el vector r coseno de alfa, r seno de alfa, y lo transforma en el vector r coseno de alfa más tita, r seno de alfa más tita. Acá se ve entonces qué es lo que hace geométricamente la transformación lineal f. Lo que hace es dejarle el radio igual, no altera el radio de b original, y lo que hace es cambiar el ángulo. El par xy que tenía ángulo alfa pasa a ser el par f de xy que tiene ángulo alfa más tita, beta más tita. O sea que la transformación lineal esta lo que hace es la f de esta, que tiene esta matriz, deja la misma longitud del vector, el radio lo deja igual, pero al ángulo le suma tita. El efecto geométrico de eso es que lo que toma agarra el vector xy, decía, y le aumenta en tita el ángulo. O sea, f de xy va a ser un vector similar a este, con el mismo radio, pero con el ángulo aumentado en tita. Bueno, eso lo que quiere decir es que f es una rotación con ángulo tita. Lo que agarra un vector xy y lo rota en el sentido antihorario en más tita. Le aplica una rotación de ángulo tita. O sea que antihoraria en ángulo tita. Bueno, acá es antihoraria en ángulo tita si el ángulo es menor que pi. Si el ángulo es más grande que pi, rotarlo en más que
rotarlo en más que pi es como hacer una rotación horaria en el ángulo complementario. Bueno, pero eso no importa, eso es una discusión de vuelta bizantina. Lo que hace es agregarle tita al ángulo. En otras palabras, el primer tipo de transformaciones lineales ortogonales de R2 que hemos identificado, las que tienen este tipo de matriz, alfa, beta, menos beta alfa, las que tienen determinante igual a 1, son rotaciones. Agarran un vector y lo rotan en un ángulo tita que hay que calcular cuál es. Después vamos a ver algún ejemplo. Hay otro, entonces lo que nos queda ahora para analizar es el segundo caso, cuando el determinante es menos 1, y cuando la matriz es alfa, beta, beta menos alfa, ¿no? Cuando hay alfa y menos alfa en la diagonal y beta fuera de la diagonal, cuando el determinante es menos 1. Bueno, estas son también muy interesantes, son otro tipo de transformaciones lineales que son ortogonales. Cuando calculamos en este caso el polinomio característico, fíjense qué va a quedar. Dijimos, usando el atajo ese que para calcular el polinomio característico, que es x cuadrado menos x por la traza, acá la traza es 0, entonces no hay término lineal. Y el determinante me queda menos alfa por alfa menos beta por beta. O sea, menos alfa cuadrado menos beta cuadrado. Recuerden que alfa cuadrado más beta cuadrado era 1, así que lo que queda es x cuadrado menos 1. O sea que en este caso el polinomio característico es x cuadrado menos 1, que se factoriza como x más 1 por x menos 1. Conclusión, hay dos raíces, dos autovalores. ¿Se acuerdan que los únicos posibles autovalores de una matriz ortogonal eran 1 o menos 1? Bueno, en este caso 2, cuando la matriz tiene este aspecto, va a tener dos autovalores justamente. Uno va a ser 1 y el otro va a ser menos 1. Uno de cada uno va a tener. Bueno, a cada autovalor le va a corresponder un autovector normalizado, W1 para lambda 1 igual a 1, W2 para lambda 2 igual a menos 1, y lo que van a tener, la propiedad que van a tener estos dos autovectores normalizados va a ser que f de W1 es 1 por W1, o sea W1, y f de W2 va a ser menos W2. Fíjense que necesariamente estos dos vectores van a ser perpendiculares entre sí, porque hacemos la cuenta, ¿no? Yo digo que estos dos autovectores, el autovector de lambda 1 y el autovector de menos 1, entre sí son perpendiculares. Cuando hacemos la cuenta W1 por W2, que como f es ortogonal es lo mismo que la cuenta f de W1 por f de W2, f de W1 es W1, f de W2 es menos W2, así que esto da menos W1 por W2. Resulta que este número es igual a su opuesto, y entonces tiene que ser el número 0. O sea que W1 por W2 es 0. En otras palabras, estos dos vectores son ortogonales. Si los elegimos de norma 1, son ortonormales. Entonces tenemos una base ortonormal de autovectores y la matriz se ve así. 1, 0 en la primera columna, 0, menos 1 en la segunda. Esta transformación lineal también tiene un sentido geométrico muy claro, que se puede dibujar. Fíjense, si tomamos un punto xy o un vector xy de R2 y lo transformamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a hacer, como la matriz quedó muy sencilla en esta base W1, W2, vamos a escribir todo en coordenadas en esta base W1, W2. Entonces escribimos el vector xy en coordenadas en la base W1, W2. Como W1, W2 es una base ortonormal, ya sabemos que las coordenadas se calculan directamente, eso lo vimos, ¿no? Cuando la base W1, W2 es ortogonal, las coordenadas de un xy son directamente los productos internos por los vectores. Esta es la primera coordenada, esta es la segunda coordenada. Acá lo llamé alfa beta, disculpen el abuso de alfa beta. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarro un vector xy, que en el sistema de coordenadas W1, W2 tiene coordenadas alfa beta, y lo transforma en el vector f de xy, que
lo que cambia es la coordenada en el W1 queda igual, queda el mismo alfa, porque f de W1 es igual a W1. Pero la coordenada en el W2 queda cambiada de signo, porque f de W2 es menos W2. O sea que el vector de coordenadas alfa beta, en este sistema, se cambia por el vector de coordenadas alfa menos beta. Que si lo dibujamos, bueno, perdón por el dibujo pedorro, en vez de tener esta coordenada beta, tiene la coordenada menos beta. ¿Cuál es el efecto? Que el vector xy, cuando lo transformamos, lo que le pasa es que se ve reflejado respecto del eje W1 del otro lado. Fíjense que el f de xy pasa a ser el vector que está del otro lado del eje W1. Estas transformaciones se suelen llamar reflexiones o asimetrías. La transformación lineal f, entonces, con determinante menos 1, es una reflexión o simetría respecto del eje de simetría, que es el eje W1, la recta generada por el vector W1, y la reflexión, bueno, es la simetría respecto de ese eje. Entonces, resumiendo cómo son las transformaciones lineales ortogonales en R2, son de dos tipos muy precisos. El determinante de la transformación es 1 o menos 1. Si el determinante es 1, se trata de una rotación con un cierto ángulo θ. Si el determinante es menos 1, se trata de una simetría respecto de alguna recta, de algún eje. Bueno, esto fue un poco abstracto, podríamos hacer algunos ejemplos, pero bueno, después vamos a ver ejemplos. Hoy es un poco tarde ya, vamos a ver ejemplos en la clase que viene. También vamos a presentar las transformaciones ortogonales en R3. Pero bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Cómo se ven las transformaciones ortogonales en R2. Agarran, o bien tienen determinante 1 y rotan los vectores en un cierto ángulo, o bien tienen determinante menos 1 y lo que hacen es reflejar a los vectores respecto de un cierto eje. Después vamos a ver después vamos a ver ejemplos concretos numéricos de cómo se calcula el ángulo, o cómo se calcula. Bueno, el eje de simetría es muy fácil de calcular, lo vamos a ver luego, cuando son de este tipo, pero cuando son rotaciones, cómo se calcula el ángulo. Medio en el estudio que hicimos está dicho cómo se calcula el ángulo. La matriz, en el primer caso, cuando determinante era 1 tenía esta pinta. Digamos, la matriz en la base canónica, si quieren. Esta pinta, alfa, beta, beta menos alfa, y el ángulo se obtiene agarrando este par, alfa, beta, y escribiéndolo como coseno de un ángulo, seno de un ángulo. O sea, dibujándolo, si quieren, en la circunferencia, y viendo cuál es el ángulo que forma con el eje X, calculándolo con la calculadora o gráficamente, o como quieran. Y ahí tienen el ángulo, y entonces la transformación lineal lo que hace es rotar respecto de ese ángulo. Bueno, dejamos acá entonces y continuamos la vez que viene discutiendo las otras transformaciones ortogonales, las de R3, los movimientos rígidos en R3, lineales y rígidos.